Le revelaremos los secretos más sorprendentes y poco conocidos de Guatemala. Por ejemplo, ¿sabías que las mujeres de este país son de las más bajitas del mundo, pero su belleza y singularidad hacen que las admires? ¿Hasta qué punto conoce este misterioso país? Siga en sintonía para verlo tal y como es, sin tapujos ni filtros. Guatemala es un lugar donde los volcanes retumban en la distancia, donde los antiguos templos mayas se alzan orgullosos sobre la selva y los colores celestiales se reflejan en la superficie espejada de un lago místico. Aquí, pasado y presente se entretejen en un maravilloso patrón. Este es un país que cautiva con su misterio e invita a ser descubierto. Aquí, la naturaleza y la historia están tan estrechamente entrelazadas que Guatemala ha sido calificada como uno de los países más misteriosos del mundo. Las mujeres de las comunidades indígenas guatemaltecas, cuya estatura media apenas supera el 1,5 metros, sorprenden por su fuerza y carisma. Sus trajes tradicionales, huipili, son más que ropa. Son obras de arte que cuentan antiguas leyendas y transmiten tradiciones culturales cuidadosamente conservadas a lo largo de los siglos. Cada adorno de las telas tiene su propio significado. Líneas, colores y formas simbolizan la naturaleza, la familia y la conexión con los antepasados. Estas mujeres son las verdaderas guardianas de la cultura guatemalteca. Guatemala está llena de leyendas que desconciertan incluso a los científicos más escépticos. Por ejemplo, se dice que las aguas del lago de Atitlán esconden una antigua ciudad que se sumergió en una misteriosa noche. O que las pirámides de Tikal esconden secretos aún por desentrañar. Tikal es uno de los asentamientos mayas más grandes e influyentes, el centro de su civilización. Imagínese que camina por una densa selva y, de repente, aparece ante usted una majestuosa pirámide coronada por antiguos altares. Esta ciudad estuvo abandonada durante siglos hasta que fue descubierta por los arqueólogos. ¿Por qué la abandonaron los mayas? Los arqueólogos siguen buscando respuestas. La estructura más impresionante de Tikal es el Templo del Gran Jaguar, de casi 50 metros de altura. Aquí realizaban importantes rituales, observaban las estrellas y crearon una cultura que aún hoy asombra. Tikal conserva una sensación de antigüedad, como si el tiempo se hubiera detenido. La tecnología moderna permite hacer nuevos descubrimientos cada año en esta ciudad, pero muchos de sus secretos siguen siendo un misterio. Guatemala es un país de volcanes, hay más de 30. Los más activos son Fuego, Pacaya y Santiaguito. Cada uno de ellos es único. El volcán de Fuego, que se eleva a casi 4 kilómetros de altura, es un recordatorio regular de su poder. Sus erupciones se oyen incluso a gran distancia. Para los lugareños, simboliza tanto la fertilidad de la tierra como su poder desenfrenado. Pacaya es otro volcán activo que atrae a miles de turistas por su accesibilidad. Aquí se pueden ver flujos de lava fluyendo lentamente. Es un espectáculo impresionante, un recordatorio de la majestuosidad de la naturaleza. El Santiaguito, con su creciente domo, también se considera uno de los volcanes más activos. Su actividad impone respeto y precaución, las nubes de ceniza y los terremotos pueden sentirse a muchos kilómetros de distancia. Con los volcanes como telón de fondo, la joya de Guatemala, el lago Atitlán, resplandece. Está rodeado por 3 majestuosos volcanes, San Pedro, Atitlán y Tolimán. Este lugar parece creado para la meditación y la reflexión. Sus aguas cambian de color según la hora del día, del azul brillante al esmeralda. Cuentan las leyendas que en el fondo del lago descansa una antigua ciudad, destruida por los dioses por arrogancia. Los lugareños consideran el lago sagrado y sus misteriosos vientos un recordatorio del poder de la naturaleza. Alrededor de Atitlán hay pintorescos pueblos habitados por descendientes de mayas. En lugares como San Juan La Laguna y Santiago Atitlán, las tradiciones se transmiten de generación en generación. Aquí se tejen coloridos huipiles, donde cada dibujo está vinculado a la naturaleza y a la historia. Guatemala es un país donde la historia milenaria y el poder natural se combinan en una imagen asombrosa. Aquí cada rincón cuenta su propia historia, y cada paso te acerca a nuevos descubrimientos. ¿Estás preparado para embarcarte en este increíble viaje?
Guatemala es un país donde las tradiciones ancestrales y el esplendor natural se unen en una fusión única. Aquí, los antiguos pueblos mayas han transmitido sus conocimientos y costumbres de generación en generación. ¿Sabía que en este país se hablan más de 2 docenas de lenguas indígenas? Cada una tiene una melodía única, que refleja la profunda conexión de la gente con la tierra, la naturaleza y su herencia cultural. Un símbolo de las tradiciones guatemaltecas es el huipil, una colorida prenda hecha a mano que encierra un rico simbolismo. Cada puntada, color y adorno tiene un significado. El rojo puede representar el sol, el verde la fertilidad de la tierra, y las figuras de animales bordadas simbolizan protectores espirituales. Estas prendas son más que ropa, son una especie de biografía que habla de los orígenes y creencias de su portador. Las tradiciones religiosas de Guatemala sorprenden por su originalidad. En este país, el catolicismo está estrechamente entrelazado con las creencias mayas, formando formas culturales únicas. Uno de los ejemplos más famosos de esta síntesis es el culto a Maximón. Esta enigmática figura encarna tanto los rasgos de los santos católicos como los de los antiguos espíritus. Los ritos celebrados en su honor imprimen una atmósfera mística y son un testimonio vivo de la riqueza de la vida espiritual del pueblo. Viajando por los pueblos, se pueden presenciar fiestas tradicionales y procesiones religiosas. En ellas se reza en lenguas antiguas y la gente baila con coloridos trajes nacionales, conservando en sus movimientos la historia de sus antepasados. Cada uno de estos acontecimientos es una ventana a un mundo donde el pasado se entrelaza con el presente y la cultura permanece viva y significativa. No solo la cultura, también la naturaleza de Guatemala tiene la capacidad de asombrar. Una de sus maravillas es Semuc Champey, un monumento natural escondido entre la selva tropical. Es una cascada de brillantes piscinas turquesas sobre terrazas de piedra caliza, con un río subterráneo que fluye bajo ellas. Sumergirse en las frescas aguas de estas piscinas es experimentar la armonía con la naturaleza. Para los lugareños, este lugar es sagrado y el silencio que lo rodea es como una invitación a la reflexión. Otra joya natural es la Reserva de la Biosfera Maya. Esta vasta extensión de selva tropical alberga muchos animales y plantas poco comunes. Aquí se pueden encontrar jaguares, tucanes y monos aulladores. Esta reserva no es solo un paraíso de la naturaleza, sino también un depósito de historia antigua, con ruinas ocultas bajo una densa cobertura selvática. Los paisajes volcánicos de Guatemala también son fascinantes. En su territorio hay más de 3 docenas de volcanes, de los cuales varios permanecen activos. Uno de ellos es el volcán de fuego, que periódicamente nos recuerda su poder. Su vecino, el Acatenango, atrae a turistas que sueñan con disfrutar de impresionantes vistas desde su cima. Subir a este volcán no es solo un reto físico, sino también un encuentro con la naturaleza desbocada. El lago de Atitlán, rodeado de volcanes, es otro lugar cargado de leyendas. Sus aguas, que cambian de color según la hora del día, se consideran un reflejo de su alma mística. Los lugareños dicen que en el fondo del lago hay una ciudad hundida oculta bajo el manto del agua. Este lugar inspira tanto a los aventureros como a los que buscan la soledad. Sin embargo, la principal magia de Guatemala reside en su gente. Es un pueblo que aprecia la tradición, se siente orgulloso de su historia y está encantado de compartir su patrimonio con los visitantes. Viajar por esta tierra fascinante deja una huella imborrable, descubriendo sus riquezas culturales y naturales. Guatemala no es solo una tierra de volcanes y lagos, sino también un lugar donde el pasado convive con el presente, donde la cultura inspira y la naturaleza sobrecoge. Es un país que abre nuevos horizontes a todo aquel que esté dispuesto a descubrirlo. Guatemala impresiona por su riqueza cultural, natural y gastronómica, creando un lugar único donde las tradiciones de antiguas civilizaciones se entrelazan con la modernidad. Los pueblos indígenas de este país, a pesar de las adversidades, han llevado sus costumbres a través de los siglos, preservando sus lenguas, rituales y conocimientos. Su cultura es un legado vivo que inspira y asombra por su resistencia. Hoy en día se hablan en Guatemala más de 2 docenas de lenguas, cada una de las cuales refleja la conexión del pueblo con la tierra, la naturaleza y la historia.
Símbolo de la identidad cultural son los huipiles tradicionales, atuendos en los que cada elemento encierra un profundo significado. Por ejemplo, el rojo representa el sol, el verde la fertilidad y las imágenes de animales simbolizan espíritus protectores. Estas telas cuentan historias, revelando la pertenencia del portador a una comunidad o tradición familiar concreta. Los rituales religiosos también son dignos de mención. El catolicismo en Guatemala se entrelaza armoniosamente con las antiguas creencias mayas, lo que resulta especialmente evidente en el culto a Maximón, una figura que combina los rasgos de los santos católicos y los espíritus de los pueblos antiguos. Los rituales celebrados en su honor transportan a los participantes a un mundo de misticismo, revelando una sorprendente mezcla de fe y cultura. Cada pueblo conserva sus propias tradiciones. Podrá escuchar canciones antiguas en los mercados, ver procesiones en las que se reza en lenguas ancestrales y presenciar bailes como la danza del ciervo, que conecta el pasado con el presente. Guatemala es conocida por sus asombrosos paisajes. Entre ellos se encuentra Semuc Champey, una cascada de pozas turquesas escondida en la selva. Este lugar se considera sagrado y los lugareños creen que los espíritus custodian su paz. Otra maravilla natural es la reserva de la biosfera maya, hogar de animales poco comunes como jaguares y tucanes. Aquí podrá experimentar la unidad con la naturaleza mientras recorre selvas llenas de vida. Los volcanes desempeñan un papel especial. Hay más de 30 en el país, varios de ellos activos. Por ejemplo, el volcán de Fuego recuerda periódicamente su poder, y subir al vecino Acatenango es una aventura inolvidable para los viajeros. En la cima, la vista del gigante que escupe fuego y de bosques interminables se abre, evocando la admiración por la grandeza de la naturaleza. La cocina de Guatemala es un reflejo de su historia. Cada plato combina las tradiciones indígenas con la influencia española. Un icono es el pepián, un guiso espeso y cargado de especias en el que los sabores de los pimientos y las especias hablan de costumbres ancestrales. Otro tesoro culinario es el cacique, una sopa de pavo elaborada con recetas del pueblo quechua que se han transmitido de generación en generación. Las tortillas de maíz ocupan un lugar especial en la gastronomía. Venerado por los mayas como un regalo de los dioses, el maíz sigue siendo el alma de la cocina guatemalteca. Su sabor y textura reflejan la riqueza de la tradición y el respeto por la tierra. Los golosos deben probar los tamales negros con sultanas, ciruelas y chocolate o el rellenito, plátanos rellenos de habas dulces y cacao. Una taza de café guatemalteco, cultivado en tierras volcánicas, es la forma perfecta de terminar la comida. Esta bebida es famosa por su rico sabor con notas de chocolate y fruta. Las antiguas ciudades mayas ocultas en las selvas de Petén siguen siendo un recordatorio de la grandeza pasada de esta tierra. Los arqueólogos siguen encontrando ruinas de templos y pirámides, lo que confirma la rica historia de la región. Sin embargo, el verdadero tesoro de Guatemala es su gente. Los pueblos indígenas son los guardianes de conocimientos y tradiciones ancestrales. Su hospitalidad, sinceridad y capacidad para encontrar la armonía con la naturaleza crean una atmósfera única, que hace que cada viajero se sienta parte de este maravilloso mundo. Guatemala es un lugar donde pasado y presente van de la mano. Aquí, los volcanes hablan del poder de la naturaleza, las cocinas de tradiciones milenarias y las canciones y danzas del espíritu invencible del pueblo. Es un país que inspira a explorar, comprender y apreciar su rica cultura. Guatemala es un país de sorprendentes contrastes y rico patrimonio cultural, donde tradiciones únicas y naturaleza se unen en armonía para crear una atmósfera única. Sus tierras, impregnadas de leyendas, volcanes y secretos ancestrales, ejemplifican la resistencia y el ingenio creativo de las comunidades locales. Los suelos volcánicos de Guatemala son extraordinariamente fértiles, lo que convierte al país en líder en producción agrícola. Entre sus maravillas naturales destaca el lago Atitlán, rodeado por 3 majestuosos volcanes. Este lago, formado por una antigua erupción volcánica, se ha convertido en un centro de diversidad cultural y natural. Sus orillas están bordeadas de pueblos, cada uno de los cuales conserva costumbres únicas. Aquí podrá comprobar cómo las antiguas tradiciones mayas siguen conviviendo con la modernidad.
Las cuevas, los lagos kársticos y los ríos subterráneos son elementos naturales no menos impresionantes. Estas formaciones geológicas se han convertido no solo en lugares de exploración turística, sino también en parte de antiguas creencias. En muchas cuevas aún se celebran rituales que vinculan a los guatemaltecos con sus antepasados. La cultura de Guatemala es especialmente evidente en sus festivales. El Festival de Cometas Gigantes, que se celebra el Día del Recuerdo de los Antepasados, sorprende por su magnitud y belleza. Las cometas, que alcanzan más de 10 metros de diámetro, están hechas a mano con telas y papel de vivos colores. No solo decoran el cielo, sino que simbolizan la conexión entre los vivos y los difuntos. Cada uno de sus dibujos cuenta una historia de amor, respeto y recuerdo. Los tejidos tradicionales son otro tesoro de Guatemala. Ipili, blusas únicas hechas a mano, reflejan la identidad cultural de sus creadoras. Las artesanas que trabajan el tejido transmiten los secretos de su arte de generación en generación, preservando la tradición y la identidad. No hay que olvidar los rituales religiosos que combinan el catolicismo con las antiguas creencias mayas. Desempeña un papel especial el culto a la figura de Masimón, una imagen misteriosa que combina rasgos de santos cristianos y espíritus del pasado. Las ofrendas de velas y productos locales se acompañan de oraciones, reflejo del respeto a las raíces culturales. La cocina guatemalteca es un puente entre el pasado y el presente. Platos como el pepián, un guiso espeso con especias de colores, y la sopa de cacique de pavo son verdaderos símbolos de la cultura. Estas recetas, conservadas desde la época precolombina, cuentan historias sobre la vida de los pueblos antiguos. La tradición de hacer chocolate también se originó en Guatemala. Los antiguos mayas consideraban el cacao una bebida sagrada, y lo utilizaban en rituales y en la vida cotidiana. Los artesanos modernos siguen utilizando las antiguas técnicas de procesamiento del cacao para preservar su autenticidad. Otro plato simbólico son los tamales. Su preparación reúne a las familias durante las fiestas, creando un ambiente de unidad. Envueltos en hojas de plátano, estos dulces y salados reflejan la diversidad de las tradiciones culinarias regionales. A pesar de siglos de penurias y marginación, los guatemaltecos siguen enorgulleciéndose de su cultura. Cada fiesta, ritual y artesanía es un acto de preservación de la identidad. La resistencia de estas tradiciones es inspiradora y demuestra lo importante que es valorar las propias raíces. Guatemala es un país donde las costumbres ancestrales conviven en armonía con la naturaleza y sus gentes demuestran una asombrosa capacidad para preservar la cultura y adaptarse al cambio. Es un lugar donde cada huésped puede tocar verdaderos tesoros, tradiciones transmitidas de generación en generación y una belleza natural que ha permanecido inalterada durante siglos.